Bueno, me da mucho gusto recibir a Andrea Pozas Loyo. Ella es investigadora del muy afamado, prestigioso Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Invité a Andrea para precisamente seguir hablando de este tema de la importancia de la independencia del Poder Judicial y de cómo ve ella pues esta terna que envió el presidente López Obrador para sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos, que pues se estará retirando ya de la Suprema Corte. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Oye, pues, siguiendo el tema de la mesa pasada, yo te preguntaría, tú como jurista, como experta en este tema, ¿por qué es importante la independencia del Poder Judicial? Así de básico, seguirnos un pasito todavía antes. ¿Por qué es importante la independencia del judicial? Bueno, primero hay que establecer de qué hablamos cuando hablamos de independencia judicial. Correcto. Cuando hablamos de independencia judicial, en general estamos hablando de decisiones, ¿no? Los jueces toman decisiones y las decisiones son las que son independientes. Sí. ¿Qué quiere decir que una decisión sea independiente? Quiere decir que fue tomada por el juez sin que hubiera interferencias que no fueran legítimas, propias, que no hubiera interferencias indebidas. Es decir, que el juez tomó la decisión con base en derecho y en los hechos relevantes para el caso. Ahora, en el tema, yo recuerdo, porque es una de las grandes discusiones, lo decía ahorita Gibran en la mesa pasada, de las discusiones del constitucionalismo estadounidense, si se tenían que elegir o no a los jueces, ¿no? Claro. Y yo recuerdo pues la postura esta de que, no, a ver, los jueces tienen que ser el poder frío de interpretar la Constitución, sobre todo el tema de la Suprema Corte, ¿no? Exactamente. Entonces, Y no tienen que ser elegidos directamente, para no estar dentro de las pasiones, digamos, que genera la democracia, ¿no? Entonces, digamos, el juez no tiene... El argumento para no elegir a los jueces es que los jueces tienen que tener un tipo de conocimiento muy específico. Y tienen que tener la capacidad, son, digamos, el área dentro de la democracia constitucional que se encarga de la deliberación, que se encarga de, por un lado, hacer que el gobierno no sea un gobierno arbitrario, es decir, frenarlo, los abusos, evitar los abusos, proteger los derechos, y por otro lado, de permitir que las decisiones se tomen con tranquilidad, que se tomen y que se vean las distintas aristas de las decisiones. Por ejemplo, podemos hacer una ley y podemos no tener claro cuáles son los efectos de las leyes. Puede ser que tengamos una ley general y que el legislativo en el momento que hace la ley no se da cuenta que va a tener una serie de consecuencias negativas. Esas consecuencias generan casos que llegan a la Corte y la Corte puede decir, ojo, aquí se está violando un derecho, ojo, hay que moldear y tomar las decisiones políticas de un modo pausado, racional, frío, sin que tengamos violación de derechos y sin que las áreas del gobierno se involucren, sobre todo violen sus propios cauces, digamos. El Ejecutivo tiene una serie de facultades y tiene una serie de límites. El Legislativo los tiene y el Judicial lo que tiene que estar viendo es que el Ejecutivo y el Legislativo no vayan más allá de los límites que les son propios. Ahora, no tenemos una larga tradición en México de independencia del Poder Judicial. Esa es la realidad, Andrea, ¿o no? No sé cuál sea tu opinión, ¿no? Totalmente. Digamos, el Poder Judicial durante todo el periodo de la hegemonía del PRI fue un poder que no era independiente, era muy poco, digamos, hay muchos estudios en que muestran, por ejemplo, cuál era la proporción de las decisiones que se tomaban en contra del Ejecutivo cuando esta era una de las partes. Y prácticamente nula. Era muy baja. Nunca había sentencias en contra del gobierno, digamos. Exactamente. Entonces, empieza la independencia judicial empieza a ser algo mucho más importante cuando tenemos la transición, digamos, y a partir sobre todo de la reforma de 94, empieza a tratar de buscarse cuál es el marco institucional para garantizar que haya independencia, para que tengamos jueces que puedan tomar decisiones sin sesgos
a favor del Ejecutivo, que era lo que ocurría antes, ¿no? Así es. Y yo creo que efectivamente a partir de la reforma de Zedillo y durante, digamos, la alternancia ya después con Fox, Calderón y con Peña Nieto, pues sí ha venido ganando terreno la independencia del Poder Judicial. Claro. Tengo esa impresión, pero no sé. No, yo creo que es incuestionable. Y sobre todo la Suprema Corte, ¿no? Que sí Sí, ¿no? La Suprema Corte es sin duda un tribunal con bastante independencia hoy. Ha sido algo que se ha logrado, por un lado, gracias a la reforma, en donde les dieron a los jueces, digamos, una serie de protecciones institucionales, y también ha sido, y esto es muy importante, por el tipo de gente que ha ido llegando. Claro. Ahora, me voy ya, el reto que representa López Obrador para la independencia de la Corte. Fue muy duro el presidente durante su campaña con la Corte. Les dijo alcahuetes de la mafia del poder, que nunca toman decisiones a favor del pueblo. En fin, sí había, digamos, por lo menos en la retórica, una retórica muy fuerte en contra del Poder Judicial. Sí, yo creo que, a ver, yo considero que es muy importante, y aquí hay que tener claro que este gobierno, a diferencia de otros gobiernos, tiene una característica política que es muy importante, que es que el Ejecutivo tiene la mayoría del Legislativo, es decir, tienen el mismo partido, ¿no? Sí. Es un gobierno unificado. Sí. Entonces, cuando el Legislativo y el Ejecutivo forman, digamos, son del mismo partido, el judicial es particularmente importante. Y es particularmente importante porque siempre hay una tentación de querer sacar las cosas rápidamente, de querer hacer el programa, lo cual es completamente legítimo, pero es factible incurrir en problemas, en equivocaciones y en abusos no necesariamente, digamos, premeditados, pero el judicial se torna particularmente importante. ¿Sabes dónde lo estamos viendo? La verdad, hay que reconocerlo, la ley de remuneraciones que paró la Corte. La Corte la tiene detenida, la ley de remuneraciones, ante una política pública del presidente avalada por el Congreso, ¿no? Exactamente, ese es un muy buen ejemplo. Y algo que es muy importante y que es, creo que es fundamental para entender por qué estas nominaciones son realmente algo que no hay que dejar de estar poniendo. Dices tú las ternas, la terna que ha mandado el presidente. Sí, porque son 2 nuevas nominaciones, ¿no? Acabamos de tener una y ahora tendremos una segunda. ¿Por qué es esto importante? ¿Y por qué es esto importante para el presidente incluso? Sí. ¿No? Porque hay una argumentación de decir, bueno, no es algo... meter a alguien cercano no es ilegal. Sí. Y es cierto, no es ilegal, pero la pregunta no se termina en es ilegal o no. La pregunta es deseable? Y además, ¿es estratégico? Yo creo que... A ver, te hago la pregunta. ¿Es deseable? ¿Es estratégico? Yo realmente creo que ni es deseable ni es estratégico. A ver. No es deseable porque el Poder Judicial, cuando tenemos gente cercana dentro de la Corte, pierde la capacidad de cubrir la función que tiene que cubrir. Pero lo cual puede ser buenísimo para el presidente, porque otra vez, yo creo que todos los presidentes del mundo lo que quieren es una Corte a su modo, que no le haga olas, que... Mira, con lo de la ley de remuneraciones, ¿no? Claro, y yo te voy a tratar de convencer de que esa es una miopía. Sí. Es una miopía del presidente. Sí. Yo creo que ciertamente muchos de los políticos en las democracias tienen un horizonte muy corto plazo, sí. Pero realmente tener una Corte que sea una Corte legítima, una Corte que se ve como no sesgada, es muy importante para un gobierno, para un buen gobierno, para poder construir un buen gobierno. Porque, por ejemplo, siempre va a haber conflictos. En una democracia constitucional de millones de gentes con perspectivas tan diversas, siempre va a haber conflictos. Y te conviene tener una Corte exactamente, fuerte. Te conviene tener una Corte que pueda ser vista como un mediador legítimo. Sí. ¿Por qué? Porque tienes un modo de dirimir conflictos y donde las partes van a aceptar la decisión y el conflicto no va a escalar. Así es. Bueno, déjame, porque me quedan 4 minutos y sí te quiero preguntar de las nominaciones, de la terna. Desde luego es para sustituir a Margarita Luna Ramos, que se retira. Me gusta que el presidente envíe a 3 mujeres, lo cual
pues significa que va a mantenerse otra mujer en la Corte. Yo creo que es importante. Era fundamental. Y ojalá hubiera más equidad también en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos de acuerdo que qué bueno que haya mandado tres mujeres, ¿no? Sí. Bueno, la candidata que ha generado más controversia es Yasmín Esquivel, que es magistrada aquí en la Ciudad de México, pero pues ha sido vista ha generado mucha polémica porque es la esposa de José María Riobó, que es una de las gentes más cercanas a López Obrador, contratista, privado, en fin. ¿Qué me dices al respecto de Yasmín Esquivel? Bueno, primero quiero subrayar lo que dijiste en un inicio. Era fundamental que llegara una mujer. Creo Desde que luego, yo sí estoy de acuerdo. Sin lugar a dudas. Sí. Respecto a Yasmín Esquivel, mi punto de vista es el siguiente. Yo creo que ella, independientemente de su esposo, es muy cercana y se sabe públicamente que es muy cercana al presidente. O sea, más allá de la cercanía del esposo, ella misma es cercana. Okay. ¿No? Y digamos, creo que es desafortunado porque habiendo, sin quitarle ningún mérito a su carrera judicial, habiendo tantas magistradas y juristas que no tienen, digamos, esa vinculación tan estrecha con el presidente, podría haberse elegido a alguien que no tuviera esa sombra. Y esa sombra es una sombra que no solamente va sobre ella, sino que va a la Corte si ella es seleccionada. Exacto, siempre se le va a ver como una de las representantes recalcitrantes del López Obradorismo en la Corte. Y el problema es que cuando la Corte pierde legitimidad, como decía hace unos minutos, deja de poder hacer la función que tiene que... ¿Por qué? Digamos, ¿de dónde viene la legitimidad de López Obrador? Viene de todos pueblo, los millones de votos que recibió. ¿De dónde viene la legitimidad de la Corte? La Corte no tiene los votos detrás. No. La Corte lo que tiene es el perfil de las gentes que la constituyen y la legitimidad que va construyendo a través de decisiones que son percibidas como imparciales y profesionales. A ver, déjame, entonces en ese sentido, digamos, Yasmín Esquivel, que por cierto se dice que es la que va a quedar ahí, pero bueno, no queramos especular, digamos, ahí el problema no es su esposo, sino ella misma, la cercanía de ella misma con López Obrador. Yo tiendo a pensar que ella digamos que ella es una mujer que tiene una carrera independiente de su marido. Sí. ¿No? Sí, eso también es cierto. Ella, digamos, creo que se casó hace aproximadamente 7 años y tiene una carrera larga, ¿no? Pero yo creo que independientemente de la relación con su marido, que sí puede generar ciertas tensiones, ella es también muy cercana. Y creo que es muy importante que si bien cualquier presidente tiene la potestad de proponer gente cercana ideológica y que de hecho no solamente es su derecho, sino es algo que yo creo que hasta puede ser positivo. Una cosa es alguien cercano ideológicamente, otra cosa es una gente cercana en términos, digamos, muy políticos, exactamente. Hasta personales, bueno. Y lo mismo ocurre con la militancia política. A eso iba, porque las otras dos candidatas son bueno, una es ya exmilitante de Morena, que es Loretta Ortiz, quien participó en la terna pasada, fue diputada de Morena, y pues también integrante cercana del equipo de López Obrador, ¿no? Esta es otra vez la cuestión, no, en el momento en que metemos a la Corte a gente que es percibida por partes con quien pueda el presidente en un momento dado tener conflicto. Y estas personas son percibidas como una gente que tiene de inicio un sesgo favorable, eso va a generar una sombra sobre sus decisiones y sobre la legitimidad de la Corte y eventualmente incluso sobre su eficacia. Entonces creo que es miope otra vez el mismo. Exactamente. Y lo mismo con Celia Maya, que pues también militante Morena, ¿no? Entonces, para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿cómo ves esta terna? ¿Cómo la resumirías? ¿Te gusta, no te gusta? Yo diría que me gusta que sean mujeres. Me hubiera gustado que
no hubiera la sombra de la cercanía con el señor presidente. Sí. Y lo que sí quisiera decir es que ojalá de verdad el Senado se tome en serio su tarea, que hagan unas comparecencias muy bien hechas, que permitan la participación de la sociedad civil, que abran, que debatan. ¿Para qué? Para que gane legitimidad. Sí. Si ya vamos a tener una terna donde todas son muy cercanas al presidente, Por lo menos que nos muestren en el proceso que son gente que tiene las capacidades para hacerlo y que no es un dedazo nada más. Andrea Pozas Loyo, gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Vamos a hacer una pausa. Viene ahora Claudio López para debatir un tema que salió ayer en la mesa y dijimos, no, pues que venga Claudio, hombre. Si los funcionarios públicos deben estar obligados o no a usar los servicios públicos que presta el Estado. Regresamos en un momento más.